Hola, buenos días chicos. Bueno, como saben, mi nombre es Keren Manotas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema muy interesante acerca de la toxicología y los valores, límites permisibles en el cual pues podemos exponernos a sustancias tóxicas. Bueno, les voy a compartir la presentación para que empecemos con el tema. Bueno, hagamos como una breve introducción acerca de que el estudio de la toxicología adquiere una nueva dimensión para quienes se desempeñan en el ámbito ocupacional, por la sencilla razón que, entre otros, el grupo humano al que van destinadas las acciones de la salud, da su estrecha relación con las sustancias tóxicas en el ambiente laboral que se desempeñan. La toxicología laboral se diferencia de las demás ramas de esta ciencia en el que el predominante es la prevención, por lo que involucra todo lo concerniente a la vigilancia epidemiológica de los trabajadores que se exponen crónicamente a estas sustancias tóxicas, con el objetivo de ejercer acciones preventivas en el ámbito de la higiene industrial y médica, tendientes a prevenir siempre el potencial daño a la salud de los trabajadores. Bueno, antes de entrar en contexto, hablemos sobre algunos conceptos básicos dentro de este tema de la toxicología. Se dice que un tóxico es cualquier sustancia capaz de producir un efecto nocivo en un organismo vivo. También recordemos el xenobiótico, que es cualquier sustancia exógena que no hace parte del organismo, pero que interactúa con él. La toxicología es la ciencia que estudia las sustancias químicas y agentes físicos que pueden producir alteraciones patógenas en los seres vivos. Hablemos también sobre un concepto que es la exposición, que es la situación en que una sustancia puede incidir en cualquier vía, ya sea dérmica, respiratoria, entre otras. Hablemos también de la absorción, que es el proceso de entrada o transporte de una sustancia al interior de un organismo. La distribución, que es el tránsito de una sustancia al interior de otra sustancia. La toxicología industrial es la rama de la toxicología que estudia a los productos químicos y que está ligada más bien a la prevención, como les dije anteriormente, a los efectos tóxicos que se pueden generar debido a esta exposición. Y la toxicocinética es la expresión matemática de los procesos de sustancias tóxicas. Aquí pues vemos la captación, la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de estas mismas sustancias tóxicas. Entonces, como les dije, la toxicología tiene otras ramas, por ejemplo, la clínica, la analítica, la experimental, la reguladora, la ambiental y en este caso que nos interesa, que es la ocupacional. Como les dije anteriormente, la toxicología ocupacional es la aplicación de los principios y la metodología de la toxicología para comprender y gestionar los peligros químicos y biológicos encontrados en el trabajo. Dice que estas sustancias pueden provocar en los trabajadores enfermedades profesionales u otras alteraciones en su salud, por lo que esta ciencia se ocupa de estudiar básicamente los efectos y las alteraciones de las sustancias químicas contaminantes en el medio laboral. ¿Cuál es el objetivo de un toxicológico ocupacional? O pues nosotros que también podemos cubrir de pronto este tema o esta vigilancia dentro de una empresa. Es prevenir los efectos adversos para la salud de los trabajadores durante su jornada de trabajo. Se debe identificar inicialmente, analizar y establecer los mecanismos de actuación, estipular medidas de prevención y control de la acción de los tóxicos que puedan afectar sobre los trabajadores. Tengamos claro también qué efectos pueden tener estas sustancias tóxicas en nuestro organismo. Obviamente, pues la exposición a esos tóxicos no va a ser igual en todos los trabajadores. Cada caso pues tiene su particularidad. Esta respuesta tóxica depende de la cantidad y concentración de los agentes causantes, obviamente, y de la afinidad que se presente con el lugar de ataque o donde se encuentra esta sustancia. Puede llegar a provocar consecuencias negativas sobre el ser humano, dependiendo de factores como la exposición de este mismo.
Uno de los impedimentos es la capacidad de disminuir la difusibilidad a través de las membranas celulares o facilitar su excreción o su eliminación del cuerpo. Normalmente existen periodos de latencia entre la exposición y la sustancia tóxica y que la aparición de la enfermedad y los síntomas de esta misma conlleva. Es decir, que pues hay sustancias que enseguida pues no se va a ver la reacción, sino con el tiempo, a medida que se vaya dando la intoxicación, pues va a llegar en un momento que ya pues se van a ver los síntomas. Como dice aquí, debido a los largos tiempos de exposición de los trabajadores durante su jornada diaria o la exposición prolongada en los años de su actividad en la industria, lo más frecuente es encontrar enfermedades crónicas, pues ya se presentan en, como dice así, a la exposición prolongada durante muchos años hacia este material tóxico, a estos agentes tóxicos. Alguno de esos efectos puede ser el desplazamiento del oxígeno. Este mecanismo de toxicidad es propio de algunos gases como el metano, el propano y el butano. Interferencia en el transporte de oxígeno, acción a la hemoglobina. Es el caso del monóxido de carbono, que tiene una afinidad por la hemoglobina de 210 veces más que el oxígeno. Otro efecto puede ser la interferencia con la utilización del oxígeno y almacenamiento de la energía. Y otro, acción sobre las enzimas, que nos dice que los tóxicos pueden inhibir o actuar enzimas produciendo una alteración de funcionamiento de diversos sistemas. En la interferencia de la utilización de oxígeno, algunos tóxicos como el cianuro y el ácido sulfúrico bloquean el paso de electrones en los diferentes lugares de la cadena respiratoria, o sea que pueden producir un efecto ya sea en los pulmones o una alteración respiratoria o una enfermedad respiratoria con la exposición a esto. Bueno, ya teniendo claro todos esos efectos, se puede decir que existen diferentes tipos de exposiciones, no todas pues son lo mismo, como ya les había contado, hay unas que son más crónicas y otras que son más pequeñas, y las podemos clasificar de la siguiente manera. La primera que tenemos es la intoxicación aguda, que es una exposición única o exposiciones repetidas frente a un tóxico, ocurridas en un lapso no superior de 24 horas. Este tipo de intoxicación se caracteriza generalmente por una gran riqueza de síntomas y signos, muchas de las veces alarmantes y que pueden poner en peligro la vida del afectado. El comienzo de la sintomatología aparece habitualmente durante a poco tiempo de haber estado expuesto o tener una relación con esta sustancia, y que el cuadro clínico pues se ve antes de las 24 horas o durante esas 24 horas. O sea, es una exposición breve o una exposición pequeña y que los síntomas se pueden ver muy rápidamente. En cambio, la intoxicación crónica es aquella que resulta a la exposición repetida a lo largo de un tiempo, generalmente a baja dosis de una sustancia determinada. Generalmente se expresa como un cuadro clínico insidioso con sintomatología inespecífica como cefalea, sensación de debilidad, mareos, entre otros. Síntomas que pueden ser mal interpretados si no se cuenta con el antecedente de exposición, y por lo que en general se hace difícil establecer la relación causa-efecto. Este tipo de intoxicación es frecuente en salud ocupacional, pues ya que de pronto la gente no tiene el conocimiento o no tiene de pronto los niveles de prevención dentro de la compañía en que se encuentra, para determinar que de pronto estas exposiciones pues no son las mejores o no están dentro del tiempo que se necesita para evitar este tipo de intoxicaciones crónicas a lo largo del tiempo. Y tenemos otro tipo de intoxicación, que es la intoxicación diferida, que es aquella cuyas manifestaciones aparecen semanas o meses después de que haya finalizado la exposición, que ha sido aguda por lo general. Neuropatía por órganos fosforados o síndrome intermedio, esto pueden ser algunos de los síntomas. Quiere decir pues que no se presentan enseguida, sino pues de pronto con alguna exposición pequeña
pero que te merma en el cuerpo y que en algún momento pues va a salir la sintomatología. Entonces, pues ya sabiendo todo este tipo de intoxicaciones, ¿cómo podemos disminuir el riesgo de la intoxicación? No lo podemos eliminar. El riesgo lo podemos disminuir usando, pues, cuando usamos sustancias de baja toxicidad, pues no siempre podemos de pronto nosotros escoger, pues porque básicamente el trabajo así lo concibe. Lo que se trata es minimizar la exposición mediante la educación a las personas. Por parte de nosotros como vigías, informarles sobre los riesgos, sobre el tipo de prevención que se debe tomar, el tiempo estipulado legal de la exposición a este agente químico, utilizando la protección personal adecuada para manipular este tipo de sustancias y realizando o inculcándole que debe hacer una buena práctica de trabajo para asegurar su vida esencialmente. También nos dice que cuando se reduce el tiempo de exposición, disminuyendo el tiempo de trabajo mediante turnos de corta duración y rotación de individuos expuestos. O sea que pues generalmente cuando hay este tipo de exposición o no hay una sola persona a cargo de pronto de esta relación, sino que hay otras personas de pronto en ese turno de trabajo, las cuales pueden ir turnándose para que la exposición a esa sustancia no sea con la misma persona. Y así pues se va disminuyendo el riesgo. Bueno, como sabemos, los tóxicos pues no tienen una sola entrada al organismo, tienen varias entradas. Entre una de ellas está la vía respiratoria, que es probable que esta sea una de las vías de entrada más importantes y en lo que a lo laboral mismo se refiere. Es una de las más peligrosas por las intensas y rápidas, frecuentes o directas estrecha relación con el sistema sanguíneo. Son muchos los trabajos en los que se generan grandes cantidades de polvo y partículas que quedan suspendidas en el ambiente y que posteriormente son inhaladas por todos los trabajadores. Y pues asimismo por los pulmones de esos mismos trabajadores. Lo importante es saber identificar y utilizar, como les dije, los elementos de protección personal adecuados para evitar este tipo de contacto vía respiratoria. Otra de las vías de entrada es la vía digestiva, que está compuesta por el sistema circulatorio y las mucosidades del sistema respiratorio. Desde el punto de vista laboral no tiene mucha importancia, ya que consideramos de manera accidental se pudiera ingerir algún tóxico durante la acción de comer, beber, fumar, etc. Aunque empieza a tener importancia cuando algunos metales tóxicos pasan a formar parte de un polvo tóxico y pueden ser ingeridos. Entonces es muy importante identificar y muy importante las buenas prácticas del trabajo, ya que pues si sabemos cómo se debe manejar este tipo de tóxicos, podemos evitar aquí pues como vemos una transformación de ese mismo y una intoxicación por vía digestiva. Otra de las vías de entrada es la vía dérmica. Es la segunda vía más importante ya que se consigue con un contacto directo del tóxico con la piel. Aunque la piel esté en contacto con un gran número de tóxicos, esta pequeña cantidad de ellos son capaces de atravesar esa barrera de la piel. La piel, pues como sabemos, es el órgano más grande del cuerpo y la enfermedad más común que tiene efectos sobre este tipo de vía es la dermis y la epidermis es la dermatitis. Bueno, otra de las vías es la vía mucosa, que son las lesiones originadas, suelen ser más leves e irreversibles, suelen provocar como daños en los tejidos mucosos, como son las conjuntivitis de los ojos, y que sufren más irritaciones. Esto básicamente pues puede ocurrir al no colocarnos pues de pronto aquí nuestros lentes de seguridad,
ya que hay algunos ácidos que son muy fumantes, por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, que entrar en contacto con ellos, que son estas sustancias tóxicas, corrosivas, nos pueden irritar o nos puede provocar irritaciones en los ojos debido pues a todas sus sustancias. Pues entonces hablando un poco sobre los límites permitidos para este tipo de sustancias, pues ahí encontré algunos ejemplos que pues, bueno, en la primera tabla nos dice que la exposición de los trabajadores a los agentes prácticamente cancerígenos o más tóxicos, especialmente el benceno, por cualquier vía, como ya sabemos, puede ser controlada cuidadosamente para mantener los niveles del agente tan bajos como sea posible, por debajo de los valores límites permisibles. Para aplicar los valores límites permisibles a estos agentes que están pues, en un grupo que se llama BTX, se recomienda el uso de la siguiente escala de rangos de exposición para establecer los criterios de acciones tendientes hacia los controles de la exposición de dichos agentes. Entonces, pues tenemos una categoría y una concentración a la cual pertenecen. Nos dice que una exposición muy alta es un límite de exposición ocupacional. Una exposición moderada o alta nos dice que es el 50% o el 100% del límite de exposición ocupacional. Una exposición baja es del 10% al 50% del límite de exposición ocupacional y la no exposición es menor al 10% del límite de la exposición ocupacional. Aquí en la otra tabla podemos ver como las categorías de las concentraciones que estábamos hablando y pues cómo está clasificada, cómo se puede entender. Nos dice que el menor al 10% es un límite de acción. Dice que el 50% es un margen de seguridad y el 100% es un límite de exposición en esos límites límites de exposición tolerables. Pues aquí encontré de pronto otros ejemplos del benceno, pues que nos dicen que los efectos más bien a este tipo de agentes tóxicos puede ser la leucemia, es cancerígeno. El tolueno dice que tiene alteraciones en la vista, efectos sobre la reproducción de la mujer. El sileno también tiene irritación de los ojos y el tracto respiratorio superior, alteraciones del sistema nervioso central. Y el último, que es el etilbenceno, produce una irritación al tracto respiratorio superior y irritación en los ojos. También pues nos dice los valores límites permisibles. Bueno, y este cuadro que encontré nos habla un poco sobre esta vigilancia a este tipo de sustancias tóxicas y pues nos dice qué debemos hacer o de pronto una acción a tomar si encontramos de pronto un trabajador con alguna sintomatología debido a esta exposición a los agentes tóxicos. Entonces, pues, lo primero que debemos hacer es mirar la historia clínica, mirar si tiene resultados positivos. Si tiene resultados positivos, pues retirar de la exposición al trabajador y reevaluar el trabajador aplicando el cuestionario de los síntomas. Pues si no tiene síntomas, retoma el trabajo. Y si tiene síntomas, deben hacerle nuevas, pues, estudios y remisionarlo pues ya a un especialista. Si pues da positivo para estas intoxicaciones químicas, pues debe retirarse definitivamente el trabajador de esta exposición. Debe iniciarse pues un proceso de rehabilitación, depende de los síntomas que tenga. Y se debe realizar un seguimiento médico según la recomendación del especialista. Pues si no se tiene
este tipo de casos, si no el caso pues no es positivo, pues ya es una alerta y se deben buscar de pronto este mismo caso en otras personas, porque como sabemos el tipo de exposición no es el mismo y pues las cosas no salen enseguida, entonces es mejor prevenir. Evaluar la efectividad, los controles que se están utilizando para prevenir este tipo de intoxicaciones y 100% que el médico profesional pues se encargue de todo el inicio del estudio y todo pues el seguimiento con el trabajador que sí pues presenta el caso positivo para esto. Bueno, y haciendo de pronto una conclusión al tema, podemos decir que en las últimas décadas se ha puesto, se manifestó que no solo los determinados y escasos trabajos se pueden producir enfermedades, sino que en la mayoría de los puestos de trabajo de los países industrializados, incluso en otros más primitivos como la agricultura y la ganadería tienen un lugar eh, tienen lugar la inhalación de sustancias capaces de producir enfermedades en determinados individuos. En todas partes podemos mirar o identificar un tipo de intoxicación. Y nosotros como personal encargado o como personal vigía, con nuestros conocimientos lo que debemos hacer es dar a conocer a las personas los diferentes medios para mitigar los riesgos, ya que no los podemos eliminar y hacer hincapié más que todo en la prevención y en las buenas prácticas del trabajo y en dar los conocimientos a las personas sobre todos los agentes químicos, sobre las hojas de seguridad, sobre el manejo de sustancias, sobre el almacenamiento, sobre todo lo que podamos de este tipo de sustancias a los trabajadores para que así ellos tengan más control y más prevención a la exposición de ellos mismos. Bueno, estos son unos links para las actividades que les voy a dejar. Es una actividad en Kahoot de 5 preguntas. Es un espacio para interactuar y poner de pronto los conocimientos que ahora obtuvimos. Y un video interactivo en YouTube que habla sobre también las prevenciones y lo que debemos hacer en caso de intoxicaciones que me gustaría compartirlo con ustedes. Gracias. Bueno, esta es la página del Kahoot. Como les dije, son 5 preguntas, unas que son de prueba múltiple y otras que son de falso verdadero. Cada una tiene 20 segundos para poder contestar y poder mirar todos los conocimientos adquiridos con esta presentación. Les voy a dejar el link para que lo puedan resolver. Y este es el video que me gustaría que lo miráramos.
Bueno, chicos, eso fue todo por esta presentación. Espero les guste y hayan aprendido un poco más. Bueno, gracias.